Al pueblo le presentan un texto, y le dicen, señor, apruebe esto, y el pueblo aprobó, y eso está escrito en piedra. Y ahí dice que son funciones transitorias y que solamente se puede evaluar a las autoridades designadas por el Consejo. ¿Por qué evaluaron a la Corte Constitucional si la Corte Constitucional no es designada por el Consejo? Dice la pregunta que fue aprobada por el pueblo, que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y evalúe el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Procurador, contralor, fiscal, pero no la Corte Constitucional. Esto hay material, pero ¿qué es lo que está logrando Allen Berbera con esta actitud timorata de entrarle al tema? Que más bien se ratifique lo actuado por la Corte Constitucional y se dé una sensación al Ecuador, mintiéndole al Ecuador y confundiéndole, de que lo actuado por la Corte Constitucional, por la actual Corte Constitucional, fue un tema perfectamente bien actuado, lo cual no es cierto. La actual Corte Constitucional está sentado allí, son advenedizos, entraron por la ventana y obviamente están siendo coherentes. Quienes, violando la Constitución, los colocaron ahí. Yo doy la cara en muchos temas que son controversiales y lo doy con conocimiento, con fortaleza, con valor, con riesgo. ¿Por qué no salen los jueces de la Corte Constitucional que fueron defenestrados inconstitucionalmente y le dicen a este país, a nosotros nos sacaron violando todo el ordenamiento constitucional? ¿Por qué no salen? Cobardes. Yo digo la palabra exacta, cobardes. El dictamen fue firmado por Carla Andrade, Ramiro Ávila, Santa María, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva, Enrique Herrería Bonet, Alilo Sada. Alilo Sada firmó. Teresa Núquez Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes, el 7 de mayo del 2019. El 30 de septiembre del 2018, el doctor Julio César Trujillo, de ingrata recordación por todos los abusos que hizo en el manejo del Consejo Transitorio, planteó la convocatoria a una consulta popular para que blinde las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Esto es importante verlo. ¿Por qué pidió Trujillo que se incorpore dentro de una consulta popular esto para que se blinde, o sea, se ratifique, pongámoslo de otra manera, todo lo actuado por el Consejo de Trujillo y digan que estuvo bien? Porque sabían cómo le metieron la mano para asaltar los órganos de control, para asaltar a través del Consejo de la Judicatura la Corte Nacional de Justicia, para destituir a la Corte Constitucional anterior, violando la Constitución a plena luz del día y nombrando a la actual Corte Constitucional, igualmente violando la Constitución. Entonces ellos sabían. Entonces viene el tema. Esto que lo planteó el doctor Julio César Trujillo no fue aceptado. Entonces, como no fue aceptado, todo quedó en el limbo y obviamente con la gran posibilidad de que todo eso se vote abajo. Y entonces vino la Corte Constitucional y dijo que no hay cómo topar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, porque ellos tenían funciones extraordinarias, competencias extraordinarias, lo dijo, lo cual no es cierto, lo vamos a analizar. No es cierto. ¿Pero qué estaba haciendo la Corte Constitucional? Autoprotegiéndose, porque ellos son advenedizos, ellos están sentados allí en un proceso absolutamente inconstitucional. Y lo vamos a analizar. Pero entonces viene la pregunta, así de sencillo el razonamiento. ¿Por qué Trujillo pidió consulta popular para blindar lo actuado por ellos? Porque si era tan sencillo que nada más decirle a la Corte Constitucional, que ya estaba nombrada por ellos, que se pronuncie como se pronunciaron, blindando todo para que nadie tope lo actuado por Trujillo, no había ningún sentido. O sea, ¿para qué pidió consulta popular? Porque Trujillo sabía que todo era trucho y que la Corte Constitucional tenía que inventarse algo para blindar esto. Ahora, lo primero que tenemos que decir, el Ecuador vivió un golpe de Estado constitucional durante más de 5 meses. ¿Por qué razón? Porque el 23 de agosto del 2018 se destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional. Se destituyó inconstitucionalmente, y lo voy a explicar. Y el 29 de enero del 2019
recién se validó la designación de los nuevos magistrados. O sea, en otras palabras, el Ecuador no tuvo corte constitucional durante 5 meses y algo más. Esto es gravísimo, gravísimo. Y yo lo denuncié en su momento, pero la gente deja pasar. Ahora, analicemos qué es lo que aprobó el pueblo cuando se creó este Consejo Transitorio de Trujillo. Digo que si está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones, que se designe un Consejo de Participación Transitorio que asuma transitoriamente sus funciones y tenga, despacito, por favor, papel y lápiz, tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Entonces, Corte Constitucional no nombra el Consejo de Participación Ciudadana, no ha nombrado ni nombra. Y que además, en el régimen de transición que fue aprobado por el pueblo, en la consulta popular se decía que el Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo en el plazo máximo de 6 meses. ¿Y qué hizo el Consejo? Siguió evaluando. Y ya perdió lo que se llama en derecho, estoy hablando como abogado, perdió la competencia en razón del tiempo. Ya perdió la competencia y siguió evaluando. ¿Qué creen que somos pendejos en el Ecuador? Entonces ya no tuvo competencia. Esto es importante ver. Y luego es importante, voy a ir directo a la Constitución. Los miembros, artículo 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Y etc. cosas más que dice esto. Entonces, esto no lo puede cambiar nadie, está escrito en la Constitución. La Corte Constitucional es designada por una comisión, no es designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y al no ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Transitorio no podía evaluarlos, porque solamente dice la pregunta que fue aprobada por el pueblo, que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y evalúe el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Procurador, contralor, fiscal, pero no la Corte Constitucional. No la Corte Constitucional. Entonces, ahí está la terrible violación de la Constitución de la República por parte del Consejo de Trujillo. Esto es importante ver. Y entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿qué es lo que hicieron? Luego dice, los miembros de la Corte Constitucional, artículo 431 de la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Incluso no podrán ser removidos por quienes los designen. Norma constitucional que hizo el Consejo de Trujillo, que sencillamente votó a la calle, votó a la casa a los magistrados de la Corte Constitucional el día 23 de agosto del 2018, violando la Constitución el Consejo de Trujillo. Entonces el tema es clarísimo. El tema es clarísimo y no admite la menor duda. Luego dice, en cuanto al régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana, dice la Corte, al ser producto de una enmienda constitucional, ¿dónde está la enmienda constitucional? ¿Dónde está una parte que diga, se cambió la Constitución en el artículo tal? No hubo ningún cambio. No hubo tal enmienda constitucional, no se produjo. Las enmiendas constitucionales que se realizaron con el referéndum del 4 de febrero del 2018 cambiaron el artículo 112 de la Constitución, el 205, el 207 y dos enmiendas al 207. Entonces, este es el tema, no hubo tal enmienda constitucional. Luego, en los antecedentes del dictamen de la Corte Constitucional, donde blindó lo actuado por Trujillo, se refieren al escrito del doctor Marco Proaño Durán, director nacional de patrocinio de la Procuraduría, donde emite su pronunciamiento sobre el motivo de la presente acción, dicen ellos, que es cuando se trató este tema en la Corte. Pero por Dios, es un tema tan elemental.
El Procurador General del Estado no puede opinar sobre temas constitucionales. Sobre esto ya se pronunció hace mucho tiempo en las resoluciones que adoptaron. E incluso se reformó la ley orgánica de la Procuraduría General, quitándole el que pueda absolver consultas y asesorar sobre temas constitucionales. E incluso se cambió la Constitución. Y la Corte Constitucional se le ocurre dar por válido un criterio de un procurador sobre un tema constitucional. O sea, esto es plagado de irregularidades. Con base en esto, la Corte Constitucional, en la decisión del 7 de mayo del 2019, en un dictamen que le llaman interpretativo, dice que existen competencias extraordinarias que tiene el Consejo de Trujillo, que tenía el Consejo de Trujillo. Y el Consejo de Trujillo nunca tuvo competencias extraordinarias. La consulta dijo que era un consejo en transición, no que tenía competencias extraordinarias. En ningún momento dijo esto. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la Lengua, transitorio es lo pasajero, lo temporal, incluso lo caduco, lo perecedero, lo fugaz, no lo extraordinario. ¿De dónde se inventó la Corte Constitucional que había competencias extraordinarias? Es importante verlo. Y entonces, de esta manera, bloquearon que se pueda impugnar lo actuado por el Consejo de Participación de Trujillo, con lo cual incluso se afectaba los artículos 105, 106, 107 del Código Orgánico Administrativo, cuando se refieren a que el acto administrativo nulo no es convalidable ni subsanable. Cuando hay violación evidente de una norma jurídica, no hay acto administrativo que pueda sostenerse. Pero aquí viene lo más grave. Artículo 226 de la Constitución. Los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Se excedió en sus competencias la Corte Constitucional. Y esto es mucho más grave, es el colofón de todo. Artículo 233, inciso primero de la Constitución. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. ¿De dónde sacó la Corte Constitucional que el Consejo de Participación de Trujillo tenía competencias extraordinarias y que lo actuado por ese Consejo era intocado? Que eso no se lo podía revisar ni se lo podía tocar. ¿De dónde sacaron? Y aquí viene el tema que es importante. La Corte Constitucional no está por encima de la Constitución. Si bien tiene la posibilidad y la facultad de interpretar la Constitución, no está por sobre el texto de la Constitución. Y además, no cabe interpretación de ninguna manera cuando el sentido literal de la norma es claro. Lo que es claro es claro. Si en una norma se dice esto es cuadrado, no puede decir, pero es que mírele bien que es redondo. Es cuadrado, no cabe interpretación. Ningún servidor está exento de responsabilidades, ni el Consejo de Trujillo ni nadie, ni siquiera la Corte Constitucional. Entonces, esto hay material, pero ¿qué es lo que está logrando Allen Barbera con esta actitud timorata de entrarle al tema? Que más bien se ratifique lo actuado por la Corte Constitucional y se dé una sensación al Ecuador, mintiéndole al Ecuador y confundiéndole, de que lo actuado por la Corte Constitucional, por la actual Corte Constitucional, fue un tema perfectamente bien actuado, lo cual no es cierto, porque incluso en la designación de la actual Corte Constitucional, sin tener competencia para ello, el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo participó activamente en la designación de la Corte cuando ellos no tenían nada que hacer allí, violando el artículo 434 de la Constitución. Conclusión, la actual Corte Constitucional está sentado allí, son advenedizos, entraron por la ventana y obviamente están siendo coherentes. Quienes, violando la Constitución, los colocaron ahí.